Buenas noches, queridos hermanos y hermanas de Honduras. Mi esposa les envía muy cariñosos saludos. Es la segunda vez en 31 o 32 años que vengo a las conferencias de las salas evangélicas de Honduras. Con Eliel he hecho el cálculo que he vivido en Honduras más de 6 meses. Así que he aterrizado en vuestro aeropuerto más de 30 veces. Me invitó por primera vez allá por el año 1888 mi querido amigo y hermano en Cristo, don David Domínguez. Vamos a leer en la palabra del Señor en 2 de Samuel, capítulo 12. 2 de Samuel, capítulo 12, con el verso 1. Jehová envió a Natán ante David, quien al llegar le dijo: había 2 hombres en una ciudad, uno rico y otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno igual que una hija. Un día llegó un viajero a visitar al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para dar de comer al caminante que había venido a visitarlo, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para quien había llegado de visita. Se encendió el furor de David violentamente contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que es digno de muerte el que tal hizo. Debe pagar 4 veces el valor de la cordera por haber hecho semejante cosa y no mostrar misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres ese hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí como rey de Israel y te libré de las manos de Saúl. Te entregué la casa de tu señor y puse en tus brazos a sus mujeres. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y como si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, has tenido en poco la palabra de Jehová y hecho lo malo delante de sus ojos? A Urías el Eteo lo mataste a espada y tomaste a su esposa como mujer. Sí, a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías el Eteo para que fuera tu mujer. Así ha dicho Jehová: yo haré que de tu misma casa se alce el mal contra ti. Tomaré a tus mujeres delante de tus ojos y las entregaré a tu prójimo, el cual se acostará con ellas a la luz del sol, porque tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová te ha perdonado tu pecado, no morirás. Pero por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová y el hijo que te ha nacido, ciertamente morirá. Vamos a leer el Salmo 51, que es parte integral de esta historia que acabamos de leer. Salmo 51, y el título de este salmo es Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Comienza el verso 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado.
porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido puro en tu juicio. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Oremos. Padre bendito, miramos a tu presencia y pedimos que la lectura y meditación de tu palabra sea para nuestra bendición espiritual. Pedimos, oh Padre, que el nombre del Señor Jesús sea glorificado en nuestras vidas. Y pedimos que tú nos des fuerzas en estos tiempos de epidemia y distintos problemas, oh Padre. Clamamos a ti tu bendición sobre cada hermano y hermana en Honduras y en otros lados que nos puedan estar escuchando. Padre, miramos a ti y te damos las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Natán, el profeta, es un hombre íntegro y es un amigo íntegro. Tratar de reprender y corregir a nuestros amigos y parientes no es fácil. Tratar de reprender y corregir a nuestros hijos es muy difícil. Tratar de reprender y corregir a la máxima autoridad de la nación no solamente es muy difícil, sino que es sumamente peligroso. Y esta es la tarea del profeta Natán. Este profeta aparece por primera vez en el capítulo 7 de 2 Samuel, cuando David le dice esta famosa frase: he aquí yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Es decir, no había un templo para el arca. Y Natán le responde al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Natán le da luego el mensaje que uno de sus hijos va a edificar el templo. El tiempo ha pasado desde el pecado de David y la muerte de Urías. Y vamos a tratar de integrar el Salmo 51 con el capítulo 12 de 2 de Samuel. Y me voy a tomar ciertas libertades en la parte de la narración de la historia. El tiempo ha transcurrido y parece que en el palacio casi todo sigue como de rutina. Sin embargo, la gente que está más cerca del rey, es decir, criados y consejeros, notan que este ha tenido un gran cambio. De mañana ya no canta esas hermosas melodías que él mismo había compuesto alabando a Jehová de los ejércitos. A veces ha tratado de entonarlas y es como si estuviera ronco y el sonido está fuera de tono, desafina. Se le forma un nudo en la garganta y no puede seguir. Otra vez trata de tañir el arpa, pero parecería como si estuviera desafinada. Toma el instrumento en sus manos por unos minutos, pero después la deja abandonada, a veces por muchas semanas. Ya no sonríe como antes.
En la privacidad de sus oraciones dice: hazme oír gozo y alegría. Los ayudantes de cámara dicen que de noche no duerme. Se pasa caminando por su dormitorio y hasta pareciera que hablara solo. Los criados no logran entender qué es lo que dice. Sus frases son cortas. Las reitera una y otra vez. No me eches de tu presencia. No quites de mí tu Santo Espíritu. Que es lo que leemos en el verso 11. Hay días en que todo parece andar bien, pero luego las cosas cambian. David ya no come mucho, ha perdido peso. Por la mañana se queja de no haber descansado y dice que le duelen todos los huesos. Y eso está en el texto. Los sirvientes dicen que sus oraciones son muy cortas, cada vez más cortas. A veces ni siquiera ora. Esa paz y alegría de vivir que antes tenías se ha esfumado. Los asistentes comentan que en ocasiones actúa como si viera algo delante de sí y que se tapa los ojos para no verlo. En el versículo 3 del Salmo hemos leído: mi pecado está siempre delante de mí. Esta mañana, uno de los ayudantes le anuncia al rey que el profeta Natán quiere hablar con él. El soberano accede con cierto nerviosismo. Se da cuenta que se viene la cosa. El profeta entra en la gran sala. Natán es un hombre ya entrado en años. Su aspecto infunde respeto. Camina despacio y con dignidad. Habla lentamente y con claridad. Si mirásemos las caras cuidadosamente, veríamos que Natán tiene tranquilidad y autoridad. El rey, por el contrario, se siente incómodo e inseguro. Tiene esa sensación que teníamos cuando nuestros padres nos llamaban y sabíamos que habíamos hecho algo malo. Con vuestro permiso, trataré de describir cómo me imagino esta escena que sucedió hace 3000 años y que Dios la tiene en su libro para nuestra meditación. Algunos han llamado a este episodio la escena teatral más intensa del Antiguo Testamento. Les sugiero que en sus casas lean cuidadosamente estos 2 capítulos de nuevo. Y el Espíritu de Dios estoy seguro que les va a hablar. Muchas de estas frases no están en el texto bíblico, pero la idea general probablemente ocurrió. Por supuesto que cuando llega el profeta, la Biblia no lo dice, hubo un saludo. Si alguien va a su casa, usted lo saluda, a menos que esté con mala relación. Buenos días, profeta, saluda David. ¿A qué debo el gusto de su visita? Tras una mirada inquisidora, Natán dice: quisiera que usted me aconseje sobre una situación muy difícil que sucedió. Es un problema legal muy serio. Explíquemelo, dice el rey. Y comienza la historia. Sucede que viven en mi ciudad 2 hombres, el uno rico y el otro pobre. El rey hace un gesto con la cabeza y levanta los hombros como diciendo: así es la vida. El profeta continúa. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita. Yo sé que en la vida hay desigualdades, interrumpe el rey, pero ¿qué se puede hacer? Y el profeta continúa. El rico tenía numerosas ovejas y vacas,
Pero el pobre no tenía más que una corderita. Natán toma nuevamente la palabra. El pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, que había crecido junto con él y sus hijos. El gobernante pone cara de impaciencia. Sí, dice el rey David, yo conozco que hay gente que trata muy bien a los animalitos. Son personas que tienen un buen corazón. El anciano profeta lanza una significativa mirada al rey y guarda silencio por unos cuantos segundos. Y sigue. Comía de su pan, bebía de su vaso. David lo interrumpe y le dice, cuando yo era pastor de las ovejas de mi padre, muchas veces alimenté a los corderitos. Otro silencio. Y Natán continúa. Dormía en su seno y la tenía como hija. Bueno, dice el rey, yo creo que eso es ya una exageración. Los animalitos son animalitos y las personas son las personas. Y el profeta Natán repite lentamente las palabras como marcando cada sílaba. La había comprado y criado. Había crecido junto a él y sus hijos. Comía de su pan, bebía de su vaso y dormía en su seno. La tenía como si fuera una hija. En este momento el rey ha perdido completamente la paciencia e interrumpe para decir, Natán, me gusta su historia, pero estoy muy apurado con mis obligaciones de gobernantes. Yo soy rey, tengo mucha gente esperando para hablar conmigo de temas de importancia nacional. Ya casi termino, dice el anciano, antes de proseguir. Sucede que un viajero vino al hombre rico y este no quiso tomar una de sus ovejas o de sus vacas para guisarla para el viajero que había llegado, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la guisó para el hombre que había venido a él. Me imagino que el pobre se habrá resistido, dijo David. Sí, trató de oponerse, pero el rico vino con sus sirvientes que eran muy fuertes, con su custodia, y se la arrebató de sus manos, explicó Natán. Usted no se imagina cómo lloraba ese pobre al ver que le arrancaban su corderita para hacer un guisado. Pero todo fue en vano. ¿Le dieron alguna explicación por lo que hicieron? Pregunta el rey David. Sí, dijo el rico. El rico dijo que era él el que mandaba y que él hacía lo que se le venía a la gana. En este momento, el rey se pone en pie. Tiene el rostro enrojecido por el furor y hasta parecería que sus ojos se han agrandado. Levanta la mano y con voz tronante dice, vive el Señor, que el que hizo tal cosa es digno de muerte. Seguidamente extiende su brazo nuevamente y agrega, él debe pagar 4 veces el valor de la corderita, porque hizo semejante cosa y no tuvo compasión. Se hace un silencio profundo. Se escucha el ruido del volar de las moscas.
El rey se sienta en su trono, pero su rostro todavía refleja el furor. Los sirvientes escuchan con atención. Nadie se mueve, todos están paralizados. El rey repite: yo decreto que debe pagar 4 veces. Hay una larga pausa. El profeta Natán se levanta y es ahora él el que extiende su mano, señalando al rey, y le dice: tú eres ese hombre. El rostro del rey se pone blanco como un papel. Una a una las acusaciones se suceden, estallando como una salva de cañón. Los primeros cañonazos no son muy fuertes. Y Natán dice: así ha dicho el Señor Dios de Israel: yo te ungí como rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Te di a la casa de tu Señor y puse las mujeres de tu Señor en tu seno. Te di la casa de Israel y de Judá. Y por si esto fuera poco, yo te habría añadido muchas otras cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué menospreciaste la palabra del Señor e hiciste lo malo ante sus ojos? ¿Por qué menospreciaste la palabra del Señor e hiciste lo malo ante sus ojos? David se pone aún más pálido. Su corazón empieza a latir rápidamente y con fuerza. Un sudor frío le cubre la frente. Ahora vienen los cañonazos de verdad. Natán continúa: has matado a Urías el Eteo, has tomado a su mujer por mujer, jamás se apartará la espada de tu casa, tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto ante todo Israel y en pleno día. Se hace un prolongado y sepulcral silencio. El rey se hinca en el suelo y llora amargamente. El profeta está de pie y el rey está sobre sus rodillas. No es teatro, es una imagen real. Es quizás en este momento que él dice, o quizás más tiempo después: he pecado contra el Señor, como dice el Salmo 51. Natán le responde: el Señor también ha perdonado tu pecado, no morirás. Pero como en este asunto has hecho blasfemar a los enemigos del Señor, el hijo que te ha nacido morirá irremisiblemente. La sentencia jamás se apartará la espada de tu casa. Lo golpea como un martillo gigante. La caída de David ha sido espeluznante, pero la gracia de Dios ha sido más grande. Miles de personas que se han hundido en las profundidades de la impiedad han sido impulsadas a buscar la misericordia al comprender que Dios perdona a todo aquel que está realmente arrepentido y lo confiesa a aquel que es amplio en perdonar. El mensaje del Evangelio es un mensaje de perdón. Y Dios manifiesta su clemencia hacia David al enviar al profeta quien lo confronta. Hermanos, hermanas, el pecado en la iglesia local debe ser confrontado con honestidad, sabiduría, prudencia y en el temor de Dios. Los ancianos deben hacer decisiones difíciles y las tienen que hacer muchas veces después de mucha oración.
el pecado tapado es un veneno que impide el crecimiento normal de la iglesia que viene por la bendición de Dios. Sin la bendición de Dios no hay realmente crecimiento espiritual. La constricción, el remordimiento de David es absolutamente profundo y real. No se arrepintió porque las cosas al final salieron mal, sino porque se da cuenta de lo grave que es ofender a Dios y perjudicar al prójimo. Las palabras con que concluye el capítulo 11 de 2 Samuel que hemos leído ayer, pero esto que David había hecho pareció malo a los ojos del Señor, expresan algo muy serio. Son como los relámpagos y nubes muy negras en el horizonte que presagian una tremenda tormenta. Una gran enseñanza de este capítulo es que el pecado trae graves consecuencias. La gracia de Dios se manifiesta en el arrepentimiento del pecador. Pero no nos engañemos. Sí, es verdad que Dios perdona al pecador arrepentido, pero el pecado trae graves consecuencias. Hermanos y hermanas, el pecado trae graves consecuencias. David llora por su pecado. Por supuesto, el daño ha sido hecho. En un sentido, él no puede restaurar con 4 veces el valor de la corderita, como él mismo había sentenciado que se debía hacer. Betsabé ha cometido adulterio y David, además de adulterio, ha cometido un terrible asesinato. Y en esta historia sombría aparece un personaje luminoso y radiante. Es el profeta Natán. Y hermanos, hay otro profeta también, otro personaje brillante. Es el hombre Urías. Es un esposo que ama a su esposa. Probablemente la ha conocido cuando eran jovencitos, quizás niños. Dicen la historia hecha por el profeta Natán, que casi que crecieron juntos. Y nos da en un detalle, nos da en un pequeño detalle la manera como trataba Urías a su esposa. La trataba con todo el amor y con todo respeto. Y dice, en el caso de la corderita, la tenía como si fuera su propia hija. Decíamos que en esta historia sombría aparece el personaje luminoso y radiante que es el profeta Natán. Sin duda que él ha puesto su vida en peligro para ir y denunciar el pecado al rey. Juan el Bautista denunció al rey Herodes por su pecado y fue asesinado. Pero notemos la sabiduría y la prudencia de Natán. Sin duda que él ha orado intensamente al Señor pidiendo sabiduría de cómo hacer para presentar ese mensaje de juicio. Y la técnica que utiliza es muy interesante. Es una parábola. Nos preguntamos qué hubiera sucedido a Natán si hubiera acusado al rey de entrada. De la manera que lo hace, él deja que sea el mismo David quien juzgue y pronuncie la severidad de la condena. ¿Quién es en esta historia, en esta parábola, el viajero o el caminante? Sin duda que representa la pasión carnal del rey. Alguien ha dicho, primero viene como peregrino, luego entra como huésped y termina quedándose como amo en la casa. Es muy probable que muchos de los elementos de esta parábola correspondan a la vida real. Es muy posible que Urías y Betsabé, como dijimos, se conocieron y crecieron jugando juntos. Un día, con el pasar del tiempo, se casaron. Esta es una de las partes de las Escrituras donde se nos muestra un afecto maravilloso, una relación del esposo con su esposa.
La belleza de la parábola está en la simplicidad de los términos que tienen un significado profundo. La había comprado. Se refiere, por supuesto, al hecho de que contrajo matrimonio con ella. El matrimonio es una institución de Dios y Dios bendice el matrimonio. Hermanos y hermanas, Dios no bendice a los que viven juntos y se casaron, como decimos nosotros, detrás de la iglesia. No. Pero Betsabé no era una sirvienta que tenía que hacer todo lo que a Urías se le ocurriera. Él la trataba a ella con un cariño excepcional. Compartía con su esposa aún de sus alimentos. La palabra nos dice, comía de su pan, bebía de su vaso. Luego se nos da una imagen de ternura e intimidad muy especial. Dormía en su seno. Se llega a la cúspide de la narración cuando dice, la tenía como hija. El amor y el respeto eran las características de esa relación. Y el mismo apóstol Pedro va a expresar el mismo concepto cuando dice, viviendo con ellas, con comprensión, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Primera de Pedro, capítulo 3. La acusación principal, noten, no es el adulterio, sino el crimen, el tomar por mujer a Betsabé luego de asesinar a su marido. El casarse con la viuda del hombre que acaba de matar no fue una obligación moral, fue un atropello a la ley de Dios. David está afrentando y pisoteando la institución del hogar que el mismo Dios estableció. David se convierte así en alguien que ataca la institución divina que es la familia. El texto dice, porque me has menospreciado y has tomado la mujer de Urías, el heteo, para que sea tu mujer. Para Dios, Betsabé nunca cambió de apellido. Para Dios, Betsabé nunca cambió de apellido. Los seres humanos se divorcian de acuerdo a la ley de los hombres y cambian el apellido. Si antes era la señora de Zapata, ahora puede ser la señora de Zapatilla. Y Dios se refiere a Betsabé siempre como la mujer de Urías, incluyendo en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 1 del Evangelio según San Mateo. Hemos dicho que en esta historia vemos los personajes que brillan, que son Natán y Urías. Notemos en cuanto a Natán. Hermanos, hemos tratado en estos días de estar pensando en el tema de la integridad. Integridad. Y necesitamos en las iglesias hombres, mujeres, jóvenes, señoritas, de integridad. De integridad. Natán era un hombre de integridad. Urías era un hombre de integridad. Su valentía. Va delante del rey y al final de su discurso le dice, tú eres aquel hombre. Las palabras del apóstol Pablo pronunciadas 1000 años después se pueden aplicar a este siervo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. También se aplicarán las palabras de 2 de Timoteo, tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hemos dicho su sabiduría. Usa, como dijimos, el estilo de la parábola. Vemos también su espiritualidad. Cuando le dice Jehová ha remitido tu pecado, no morirás, nos hace ver que tiene comunión con Dios y una relación con Dios que sabe exactamente lo que va a suceder.
Noten que cuando dice Jehová ha remitido tu pecado, no significa que el gravísimo pecado va a quedar en el olvido. 3000 años después, nosotros con solemnidad leemos esta historia y temblamos. Dios en su misericordia y sabiduría no le quita la vida de inmediato, pero le dice claramente cuáles van a ser las tremendas consecuencias de esos pecados. David ha dicho que debe pagar 4 tantos. No existía pena de muerte por el robo de un animal, pero sí para un asesinato. Maldito el que hiere de muerte a su prójimo en secreto, dice Deuteronomio capítulo 27. Como resultado de este episodio, David va a perder 4 hijos. ¿Se acuerdan que dijo que tiene que pagar 4 veces? Primero muere el niño de Betsabé. Después, Absalón mata a su medio hermano Amón como castigo por la violación de su hermana Tamar. 3, Absalón es luego muerto por las flechas de Joab cuando hace la revolución en contra de su padre. Y lo llamativo es que David usa al comandante en jefe de las tropas de Israel para matar a Urías, que cae por las flechas enemigas. El hijo del rey, el príncipe Absalón, va a caer por las flechas de la misma persona que David usó para matar a Urías. El tema del boomerang que hablábamos ayer se ha repetido. En Gálatas leemos: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y por último, el hijo de David, el príncipe Adonías, es ejecutado por orden de su medio hermano, el rey Salomón. En cuanto a la muerte del niño de Betsabé, el escritor Matthew Henry nos dice: contemplamos la soberanía de Dios. Los padres que son los culpables sobreviven y el niño que sin falta muere, pero nuestras almas son de Él y Él puede, de la manera que a Él le agrada, glorificarse en sus criaturas. El principio que el pecado engendra muerte se ha cumplido. Romanos 6 nos dice: la paga del pecado es muerte. Urías muere como un héroe. El general Joab, que ha dado la orden final para eliminarlo, muere como un cobarde, agarrándose en vano de los cuernos del altar, como nos enseña la Escritura. Cuando pensamos en la familia real, con 3 muertes violentas y un caso de incesto y violación, nos damos cuenta de la importancia de que los padres deben de ser ejemplos. También la responsabilidad de instruir a los hijos en el temor reverencial del Señor. Dios no crea los hechos malos que hacen los seres humanos. El Señor en su providencia puede actuar dejando a los hombres para que actúen sin los frenos y las murallas que normalmente Él utiliza para proteger a los suyos. Hermanos, los creyentes tenemos hoy 4 líneas de fortificaciones o de protección que David no tenía. Esto no nos hace inexpugnables, pero alabamos al Señor por su gracia, por estas 4 líneas de fortificaciones que David no tenía. En primer lugar, somos recipientes del ministerio de intercesión actual del Señor Jesús en nuestro favor, que no existía en los tiempos del Antiguo Testamento. En Hebreos capítulo 7, verso 25 leemos, hablando del Señor Jesús: por lo cual puede salvar eternamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Remarcamos estas palabras: viviendo siempre para interceder por ellos. El eterno Hijo de Dios está intercediendo continuamente por cada creyente.
En segundo lugar, tenemos la oración sacerdotal del Señor Jesucristo a nuestro favor. Él dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Juan capítulo 17. En tercer lugar, poseemos el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Romanos capítulo 5 nos enseña, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y en cuarto lugar, disponemos de todo el canon, o sea, las Escrituras, la Santa Biblia. Y en Efesios 6 leemos, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso la declaración de Pablo, antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No es una frase imaginaria y bonita, sino que es una meta que por su gracia podemos alcanzar. Hermanos y hermanas, no temáis la caída, pero mirad continuamente aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. En el Salmo 51 hemos leído y hemos visto que este salmo fue escrito después que vino el profeta. Y en el verso 1 se nos dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Y en el versículo 2 dice, lávame más y más de mi maldad. Y notemos esta frase, mi pecado está siempre delante de mí. Algunos piensan que esto es una frase teórica, pero ¿a qué pecado se está refiriendo? Y no creo que sea el pecado del adulterio, sino lo peor que vino después, esto de matar a Urías. Y me imagino que es como si él se acordara del momento en que Urías, lleno de vida, con una gran sonrisa, se despide de él y le dice la frase Shalom para volver al campo de batalla, y luego en su mente lo ve caído, ensangrentado al lado de la muralla. La mayoría de nosotros nunca hubiéramos perdonado a un David en una situación similar. Hermanos, qué cosa lo que es la cadena del pecado. Y Natán le dijo al rey David, tú eres ese hombre, es decir, tú eres el culpable. Y la palabra de Dios nos dice a cada uno de nosotros, tú eres el culpable. La acusación es una acusación muy seria para cada individuo de la raza humana. La palabra nos dice en Romanos 3, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La palabra destituido es una palabra fuerte. Algunos sinónimos son relevados, depuestos, derrocados, sustituidos. Un ser humano en su pecado no puede llegar a la presencia de la gloria de Dios, de un Dios que es 3 veces santo. Y en Isaías capítulo 1 leemos, venid ahora, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Notemos que Dios dice, venid ahora. Es una invitación para el día de hoy. Es el mismo concepto que en Hebreos. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y luego el texto bíblico nos dice, y estemos a cuenta. Vamos a arreglar las cuentas. Hay una gran deuda que el ser humano no puede pagar con sus obras de bondad. Pero el mismo eterno Dios dice, estemos a cuenta, vamos a arreglar las cuentas. Vimos la acusación, luego la invitación, ahora tenemos la solución. Si vuestros pecados fueren como la grana, o si fueren rojos como el carmesí. La grana y el carmesí son colores intensos, son colores fuertes. Alguien vestido de esos colores no se puede disimular fácilmente, no se puede esconder.
Pero Dios dice, si fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. La nieve es blanca y purísima, y dentro de 2 o 3 meses voy a estar mirando más nieve que la que me gustaría ver. Es un color blanco incomparable. Y si esto no fuera suficiente, el texto agrega, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Cómo puede efectuarse ese milagro? Y la respuesta es la cruz del Calvario, el lugar donde el eterno Santo Hijo de Dios que vino a este mundo a ser el Salvador. Él murió, al tercer día resucitó, y hoy está sentado a la diestra del trono de su Padre. Sí, en esa cruz el Señor Jesucristo derramó su sangre. El apóstol Pedro nos dice, habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro, capítulo 1. Y Dios nos dice, venid ahora y arreglemos las cuentas. Las cuentas del pecador han sido pagadas por el mismo Señor Jesús, muriendo en mi lugar en la cruz. El mismo Señor Jesucristo dice, el que cree en mí tiene vida eterna. El que pone su confianza y fe en mí y en la obra de la cruz que yo he hecho, tiene el perdón de sus pecados. El mismo Señor Jesucristo dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y os prepararé el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El creyente en el Señor Jesucristo va a estar en la eternidad con su Salvador. En el día de hoy, Él dice, el que a mí viene, yo no lo echo afuera. Que el Señor bendiga su santísima palabra.